Feliz sábado, queridos hermanos y amigos que esta noche nos siguen en esta transmisión. Deseamos un bello sábado para cada uno de ustedes, que podamos disfrutar de la armonía, la felicidad que el sábado trae para nuestras vidas. Gracias a Dios, un sábado más en esta tierra y bueno, con la seguridad de que uno menos para que podamos festejar uno de estos sábados en el reino de los cielos. Esta noche quisiera dejar un anuncio de manera más específica. Estamos planeando un sábado de ayuno y oración el sábado 9 de mayo. Así que queremos hacer extensiva la invitación para todos aquellos que deseen, sientan el deseo de unirse y tengan la disposición. Vamos a unirnos en un sábado de ayuno y oración, el sábado 9 de mayo. Posiblemente algunos por cuestiones de salud no puedan ayunar el sábado completo, no importa. Vamos a tratar de unirnos todos, algunos quizás hasta el sábado al mediodía, otros un poquito más tarde. Pues sea hasta el momento que usted pueda, vamos a unirnos en este plan de ayuno y oración. Ese sábado vamos a tratar de hacer alguna programación especial para que podamos vivir en esa armonía de adoración en ese sábado. Así que están todos invitados. Esta noche, una vez más, vamos a tener la oportunidad de abrir la palabra de nuestro Dios. Y quiero esta noche hablar de una persona. Trataré de darle algunas características, a ver si pudiéramos encontrar de quién vamos a hablar esta noche. Vamos a hablar de un profeta que recibió un llamado cuando estaba trabajando con su padre arando la tierra. Un profeta que antes de que se despidiera de su maestro, recibió la opción, la oportunidad de pedir lo que quisiera y lo iba a recibir. Y la respuesta de él fue que pidió una doble porción de su espíritu. ¿De quién vamos a hablar? Exactamente, vamos a hablar de un hombre llamado Eliseo. Por eso quiero invitarte que vayas en búsqueda de tu Biblia y la abramos en el libro Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Leo lo que dice. Cuando hubieron pasado, Elías dijo a Eliseo: pides lo que quiera que haga por ti, antes que sea quitado de tu lado. Y Eliseo contestó: te ruego que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, esta noche de sábado, te agradecemos por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia, porque día tras día guías nuestra vida. Hoy nos permites llegar un sábado más en esta tierra. Queremos vivir en armonía contigo, por lo tanto te suplicamos que por favor en este momento nos llenes con tu Santo Espíritu para poder entender y para poder comprender tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hablaremos de un hombre llamado Eliseo. Su vida es muy característica. Nosotros desde el primer libro de Reyes vamos a empezar a encontrar su llamado. Su llamado fue cuando un profeta estaba llegando su ministerio a un fin. Y Dios a Elías le dijo que su fin estaba llegando, pero que debía buscar a su sucesor. Así que el llamado fue para un hombre llamado Eliseo. Sin pensarlo más, la Biblia dice que Eliseo lo único que pidió fue oportunidad para despedirse de sus padres y luego ir detrás de su maestro, de su Señor o de su Padre espiritual. El capítulo 2 del libro segundo de Reyes entonces habla del fin del ministerio profético de Elías y del principio, el inicio del ministerio de Eliseo. Quiero que me sigan en la lectura del capítulo 2. Es un capítulo interesante porque se describe la forma
cómo los propósitos de Dios. El día miércoles hablábamos del propósito de Dios, el plan de Dios para nuestras vidas. Recordemos aquel momento, estamos hablando de Elías y de Eliseo, el momento de angustia, en un momento de temor, después de aquel evento importante de Elías en el Monte Carmelo. Elías iba por el desierto reclamándole a Dios: Señor, quítame la vida. Sin embargo, querido, lo que la Biblia nos presenta es que la vida de todo ser humano, mientras no cumple el objetivo que Dios tiene para cada persona, Dios no puede cumplir ningún capricho de los seres humanos. El fin del ministerio de Elías llegaría cuando alguien le sucediera. ¿Por qué? El pueblo de Israel vivía en una gran apostasía. Elías había sido un gran instrumento de Dios y la obra de reforma aún no se había terminado. Por eso Dios estaba escogiendo a un sucesor, a alguien con el espíritu y el poder de Elías. Elías va a acabar su ministerio. Ahora, Elías sabe que Dios se lo habrá de llevar. Lo que Elías no sabe es que tanto Eliseo como las escuelas de los profetas saben que se va a ir, saben que Dios lo va a llevar. Y lo último que Elías hace, lo que relatan los versículos 2, 3 y 4 y 5, es la visita que hace Elías a las 3 escuelas que habían de profetas: la de Gilgal, la de Betel y la escuela de Jericó. En las 3 idas a las 3 diferentes escuelas, Eliseo, dice la Biblia, que recibe de parte de Elías un llamado: quédate aquí porque yo me voy para Gilgal, quédate aquí porque yo me voy para Betel, quédate aquí porque yo me voy para Jericó. Y en las 3 oportunidades que Eliseo escucha de Elías, él tiene una misma respuesta: vive Jehová y vive tú, que no te dejaré. Eso demuestra ya desde el principio el amor, el interés que Eliseo tenía por el ministerio que Dios había colocado en sus manos. De alguna manera, Elías quería probar si Eliseo estaba listo para el ministerio al que Dios le había llamado. El versículo 6, la última invitación que él recibe y la respuesta de Eliseo: no te voy a dejar. La Biblia dice que entonces Elías entendió que no podía hacer algo por hacer desistir a Eliseo del llamado. Así que el versículo 6 termina diciendo que los dos se fueron caminando juntos. Y el versículo 7 habla de ese momento en el que de la última escuela Eliseo sale para ir a un lugar, pasar el Jordán, y allí sería el momento cuando Dios se lo llevaría. Pero el versículo 8 introduce diciendo que después de que de Elías y Eliseo van caminando, llegan al río Jordán. Elías toma su manto, lo dobla. Para Elías el manto era como para Moisés su vara. El manto para él era el símbolo de la autoridad profética que Dios le había concedido. Dobló su manto y de igual forma, así como Moisés abrió el mar rojo, el profeta Elías con su manto golpeó el agua y pudieron pasar de igual forma el río Jordán. Sin embargo, llegamos a una de las partes centrales de nuestro estudio de esta noche, en lo cual nosotros vamos a meditar y a reflexionar en el pedido que hace Eliseo a una pregunta que Elías le hace. Leo lo que dice el versículo 9 una vez más. Cuando hubieron pasado el Jordán, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que sea quitado de tu lado. Son pocas las personas que recibieron esta oportunidad. Pide lo que quieras. Yo creo que pudiéramos contarlo con los dedos de una mano.
Eliseo fue una de esas personas. Pide lo que quieras que haga por ti antes que sea quitado de tu lado. Si tú tuvieras la oportunidad de escuchar esta pregunta, ¿qué pedirías? Ahora quizá por el contexto de lo que estamos leyendo dirías pediría lo mismo. Pero supongamos que en un contexto no espiritual recibes esa oportunidad de pedir lo que deseas. ¿Qué pedirías? No sé, una casa, un terreno, un auto, no sé, una familia, un ascenso en el trabajo. ¿Qué pedirías? Me encanta la forma como la Biblia se describe y describe la pregunta que Dios le hizo al profeta Eliseo. Era una de las últimas cosas que él podía pedir. Pide lo que quieras. Y la respuesta es todavía aún más interesante. Eliseo contestó, sin pensarlo, sin titubear ante la pregunta del padre espiritual Elías, él respondió, te ruego que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. Una doble porción de tu espíritu. Algunos críticos pueden pensar, pueden decir que Eliseo a través de este pedido ha ido muy lejos, porque pareciera ser que lo que Eliseo está pidiendo es que una doble porción del espíritu, de aquel espíritu que había obrado en Elías, fuera sobre él. Y podemos inferir, muchos pueden inferir entonces que lo que Eliseo está pidiendo es más poder para obrar milagros más portentosos que Elías. Algunos pueden pensar que lo que Eliseo está pidiendo a Elías es un don superior del don profético que Dios le ha dado a Elías. Sin embargo, no es así, apreciados hermanos. ¿Qué realmente es lo que Eliseo está pidiendo cuando él habla de una doble porción del espíritu de Elías? Esta palabra doble porción está muy relacionada y este es el significado de lo que Eliseo está pidiendo. Cuando nosotros vamos en nuestra Biblia al libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 17, nosotros allí encontramos el contexto en el que se habla de una doble porción. Y lo que Dios a Moisés le está diciendo, y hablando en el capítulo 21, versículo 17 de Deuteronomio, es de aquella doble porción que recibía el hijo primogénito. Cuando el padre hacía la repartición de los bienes, al primogénito le tocaba una doble porción. Y lo que Eliseo en este momento, y está muy relacionado, la palabra que se utiliza aquí en hebreo es la misma palabra que se utiliza en Deuteronomio 21:17. Es decir, que lo que Eliseo está pidiendo, para Eliseo, Elías es como su padre espiritual. Y por ende, Eliseo se convierte en el hijo espiritual. Y ahora entonces lo que Eliseo le está diciendo a Elías como su padre espiritual es que él es el primogénito entre los profetas. Recuerde que habían pasado por 3 escuelas de profetas. Ahora Eliseo se siente como el hijo primogénito y por lo tanto como primogénito, ahora él está pidiendo, está reclamando lo que le competía, lo que le correspondía por ser el primogénito de los profetas. Pedir el doble, la doble porción del Espíritu. Un comentario bíblico adventista me gusta como lo traduce. Dice de la siguiente manera: al pedir una doble porción del Espíritu de Elías, Eliseo, mira lo que dice, no aspiraba a recibir doble poder del que tenía Elías.
no solicitaba más de lo que Dios le había dado al anciano profeta, ni un puesto más alto, ni más capacidad que la que Elías había recibido. Eliseo solo pidió ser tratado como el primogénito del profeta que estaba por irse, recibiendo una doble porción del espíritu de Elías en comparación con lo que pudiera darse a cualquiera de los otros hijos de los profetas. Como primogénito, entonces él reclama lo que por derecho le pertenece, una doble porción. No aspira a un puesto más elevado, no quiere ser superior a su maestro. Lo que él sí desea es entonces, ¿qué cosa? Como primogénito espiritual, recibir el mismo espíritu con el que Elías ha vivido su ministerio profético. Eliseo pidió las dos partes del espíritu de Elías. Esto no se refiere a un poder más grande que el de Elías, ni a un espíritu más evangélico que el de Elías, como algunos han supuesto, sino es una alusión, lo que decía hace un momento, a la ley en el que el primogénito le era concedido una doble porción de la herencia del Padre. Queridos hermanos, entonces lo que Eliseo está tratando de decirle a Elías es que él, como su hijo primogénito, de forma espiritual hablando, necesitaba, antes de que él se fuera, una doble porción, la misma cantidad que Elías había recibido durante su ministerio. Profetas y Reyes, en el capítulo 17, dice de la siguiente manera: Eliseo no solicitó honores mundanales, ni un puesto más elevado entre los grandes de la tierra. Lo que él anhelaba era una gran medida. Y esta es la interpretación entonces que nosotros damos. Porque algunos pueden pensar entonces que el Espíritu Santo se puede pedir en porciones. Y al Espíritu Santo no se le puede pedir en porciones. Lo que Eliseo está diciendo es lo que dice este libro, Profetas y Reyes. Lo que él anhelaba era una gran medida del espíritu que Dios había puesto sobre su maestro, Elías. Sabía que nada que no fuese el espíritu que había descansado sobre Elías podía hacerle idóneo para ocupar en Israel el lugar al cual Dios le había llamado, de modo que pidió el espíritu de Elías. Era un gran desafío guiar a una nación de Israel en momentos de apostasía. Era difícil y lo había visto a la luz del ministerio de su maestro Elías. Y por eso ahora, entendiendo que es tan difícil, no puede pedir menos para poder guiar a una nación idólatra que el espíritu que había descansado sobre Elías. Para todo ministerio en esta tierra, nosotros necesitamos, es más, no solamente para los ministerios, para guiar nuestra vida cristiana por un buen camino, necesitamos cada día nosotros ser investidos por el poder del Espíritu de Dios. Por eso es que Eliseo, entendiendo que su maestro está por irse, por eso es que cuando él recibe las constantes invitaciones a quedarse, él rechaza esa oportunidad de quedarse, porque él sabe que debe aprovechar todos los momentos finales que le quedan. El Espíritu de Dios no se recibe humanamente. No se recibe el Espíritu de Dios por la experiencia. No se recibe por el conocimiento. No se recibe por el puesto que nosotros tengamos. No se recibe por la familia de donde vengamos. No se recibe tampoco por la raza a la cual pertenezcamos. El Espíritu de Dios se recibe únicamente ¿de dónde? Del cielo. Por eso es que cuando Eliseo le dice, yo quiero una doble porción, no sé, Elías pudo haber pensado que respondería de una manera distinta o posiblemente ello, pero la respuesta de Eliseo le hace decir, híjole, cosa difícil me has pedido. Elías sabía que él no podía escoger un sucesor, pero Dios sí. Por eso Elías le dice, cosa difícil le has pedido, porque
no depende del Espíritu de Dios, como decía hace un instante, no depende de un ser humano. El Espíritu lo da Dios. Ahora, ¿qué condiciones debe haber en la vida de una persona para que el Espíritu de Dios sea derramado? Al menos quisiera esta noche dejar dos. Número uno, el Espíritu de Dios no se recibe a menos que haya disposición y determinación. No es solamente necesaria la disposición, necesitamos la determinación. Eliseo estaba dispuesto, pero al mismo tiempo estaba determinado. Allá cuando Elías lo llamó, estaba arando con las yuntas de su padre. Y cuando Elías lo llama, si usted lee el capítulo 18, el capítulo 19, en los versículos finales, 19 al 21, usted va a encontrar que ofrecen un sacrificio y esas yuntas, o sea, la madera con la que estaban hechas, la ofreció como leña para el holocausto y los bueyes con los que araba la tierra, también los degolló y los ofreció. Es decir, estaba dispuesto y determinado, tanto así, que se despojó de aquello que en un futuro pudiera desviar su mente del mensaje y del propósito que Dios tenía. No tenía nada atrás que le llamara. Si hubiera dejado las yuntas y los bueyes, posiblemente en un momento de desesperación, de miedo, hubiera dicho, bueno, tengo mis yuntas y mis bueyes, así que vuelvo. Pero no había nada que lo esperara atrás. Se despidió de su familia, se deshizo de las yuntas de los bueyes. Estaba tan determinado que cuando Elías le insistía, quédate aquí, él dijo, no, vive Jehová. Una expresión que dice, que en otras palabras sería traducido como tan cierto como que vive el Señor. Una expresión que significa que así como Dios vive, como es una realidad que Él vive, tampoco yo te voy a dejar. Estaba determinado. En ocasiones le dijo Elías, regrésate, pero fueron infructuosos todos sus esfuerzos por persuadir a su ayudante a que se quedara atrás. Sabía que los últimos momentos que le quedaban debían ser aprovechados. Dice un libro llamado Profetas y Reyes, que lo cité hace un instante, mientras Eliseo acompañaba al profeta en su gira de servicio de una escuela a la otra, su fe y su resolución fueron probadas una vez más. Pero así como en su labor anterior, Eliseo había aprendido a no desalentarse, a no desviarse del propósito. Había entendido aquellas palabras de Jesús en el Evangelio según San Lucas. Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Comprendiendo ello, entonces ahora estaba determinado a no separarse de su maestro y mucho menos de la misión que Dios tenía para él. De manera que el probado siervo del hombre de Dios se mantuvo a su lado. Cada vez que se le invitó a regresar, dio una respuesta contundente: no te dejaré. Así que en primer lugar, para recibir el Espíritu de Dios necesitamos una disposición, pero no solo ello, una determinación en nuestra vida. Abandonar esas cosas pasadas e ir en búsqueda del propósito al que Dios nos ha llamado. Siempre hay cosas en el pasado que hemos dejado y tenemos que deshacernos como Eliseo y estar determinados que aunque pasemos por crisis, por momentos difíciles, que aunque nuestro cielo azul a veces se nuble, nosotros no nos desviaremos del propósito, del llamado que Dios nos ha hecho. Pero además de ello, necesitamos consagración, porque el Espíritu de Dios no se recibe si no hay consagración, y la consagración no puede ser a medias, debe ser una consagración completa. En mensajes anteriores hemos hablado la repugnancia de Dios a la tibieza espiritual. Dios puede obrar más en favor de un corazón frío,
o en un corazón caliente espiritualmente hablando que en una consagración a medias. Dice un libro llamado Obreros Evangélicos, en la página 118, el Redentor no aceptará una consagración a medias. Diariamente, el que trabaja para Dios debe aprender el significado de la entrega propia. Cuando leíamos hace unos días atrás el libro El Camino a Cristo, había una parte, un párrafo que decía que la obra más difícil que a nosotros los seres humanos a veces nos toca es luchar con uno mismo, someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Obreros Evangélicos dice, diariamente el que trabaja para Dios debe aprender el significado de la entrega propia. Debe estudiar la palabra de Dios, aprender su significado y obedecer sus preceptos. Así puede alcanzar el nivel de la excelencia cristiana. Una consagración de nuestras vidas. Y continúa diciendo, aquellos que consagran su cuerpo, alma y espíritu a Dios recibirán constantemente una nueva dotación del poder físico, mental y espiritual. Las inagotables provisiones del cielo están a su disposición. Cristo, me encanta esta última parte, Cristo les da el aliento de su propio espíritu, la vida de su propia vida. El Espíritu Santo pone por obra sus energías más sublimes en el corazón y en la mente. Aquellos que consagran a Dios las partes por las que estamos constituidos, físico, mental y espiritual, dice Obreros Evangélicos, Cristo los llenará del aliento de su propio espíritu y de la vida de su propia vida. Por eso es que Eliseo entiende que ahora, para poder ser un cristiano, ser un profeta de éxito, no necesita menos que el poder del Espíritu Santo. Y queridos, este versículo 9 del capítulo de Segundo de Reyes parafrasea. O sea, es una promesa para nosotros que lo volvemos nosotros a encontrar en Hechos, en el capítulo 1, versículo 8. Y dice el escritor, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu le había inspirado, y aunque esa parte posiblemente no estaba escrita, pero en las cortes celestiales era un versículo que el Espíritu se lo estaba revelando al profeta Eliseo. Eliseo sabía que el poder se recibe, se tiene, cuando el Espíritu de Dios llega a nuestra vida. Y no en porciones, sino en plenitud. Entonces significa, querida iglesia, queridos hermanos y amigos, que nada nos va a habilitar, nada nos dará más poder. En ningún momento nuestra vida cristiana será tan próspera, tan exitosa, como cuando nosotros recibamos al Espíritu de Dios. Busqué para objeto de nuestro estudio 5 cosas al menos de lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas y de lo que el Espíritu Santo hizo en la vida de este siervo de Dios. 5 cosas al menos. Número 1, el Espíritu Santo fue prometido para acompañar a los que están luchando por la victoria. Demuestra su poder al dotar a la gente humana con fuerza sobrenatural y también al instruir al ignorante en los misterios del reino de Dios. Dice, el que acompaña a los que están luchando por la victoria. Significa que si quieres victoria en tu vida cristiana, en tu vida espiritual, hace falta que la gente divino que garantiza la victoria. ¿Qué más? Número 2, el Espíritu Santo es nuestro ayudador.
Número 3, es el Espíritu Santo quien transforma el carácter al retirar el afecto que los hombres ponen en las cosas temporales y perecederas para centrarlo en la herencia inmortal, la imperecedera sustancia eterna. Por eso es que para Eliseo ya no tenía importancia las cosas temporales, deshacerse de una carreta, deshacerse de bueyes, deshacerse de aquellos elementos, instrumentos que lo habilitaban para ganarse sustento de cada día, ya no tenían tanta importancia. Y esto es lo que Jesús dijo: busca primero el reino de Dios. Las demás cosas no es que no importen, no es eso lo que se está tratando de decir, sino que el Espíritu nos ayuda a buscar aquellas cosas que tienen prominencia. Número 4, el Espíritu Santo recrea, refina y santifica a los agentes humanos para que puedan llegar a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Refina, recrea y santifica. ¿Hace falta eso en tu vida? Necesitamos entonces al Espíritu de Dios. Y esta cita de un devocional titulado Dios nos cuida es la que quisiera dejar en tu mente tan claro esta noche. La influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. El Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. Necesitamos vida. Necesitamos entonces al Espíritu Santo en nuestras vidas. Cada día, queridos, nosotros tenemos esa oportunidad, así como Eliseo. Y Dios hoy también nos hace esa pregunta, este sábado. Pide lo que quieras que haga por ti. ¿Qué es lo que más nosotros pedimos en nuestras oraciones? Cada mañana nos estamos levantando muy de mañana para estar en sintonía con nuestro Padre Celestial. Y cada mañana, cada día es una oportunidad que Dios nos da para pedir. Dios nos dice hoy, este día, mañana, pasado mañana, los días que tengamos que vivir en esta tierra, Dios nos hace esa misma pregunta. Pídeme lo que quieras que haga por ti. Estaremos pidiendo con devoción, así como Eliseo, sin titubear, sin pensarlo. Estamos pidiendo el Espíritu Santo para nuestras vidas. Es de sábado. Yo quisiera invitarte para que, así como Eliseo, cada oración que le vemos, y a partir de hoy, cada oración que le vemos, nuestra mayor prioridad, nuestro mayor pedido, no sea el de pedir salud, no sea el de pedir por nuestra vida física en primer lugar, sino en pedir una doble porción del Espíritu de Dios para que nos habilite para vivir en este mundo. Y las demás cosas se añadirán como una respuesta del poder de Dios en nuestra vida. ¿Quieres tener una vida de éxito? Te invito para que, como Eliseo, pidamos de ese Espíritu que nos habilita para vivir un ministerio de éxito. Quisieras este sábado ser lleno del Espíritu de Dios. Quisieras toda la vida vivir siendo influenciado por el Espíritu de Dios. Yo quisiera invitarte para que este sábado te unas a mí y podamos con más vehemencia, con más deseo y entusiasmo, pedir así como Eliseo: Señor, hoy dame la plenitud de tu Santo Espíritu. Nada en nuestra vida cristiana tendrá éxito si no está supervisado, si no está guiado, si no hemos sido convencidos, si no hemos sido llenos y fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Yo quiero invitarte esta noche para que vayamos a Dios en oración, a pedirle, así como Eliseo, que nos ayude. Si hemos fallado al pedir, hoy podamos decirle: Señor, yo quiero ser lleno con tu Santo Espíritu, no solo este sábado, sino todos los días de mi vida. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, aquí estamos tus hijos. Cuando leemos la historia de Eliseo nos damos cuenta que muchas veces hemos fallado en nuestros pedidos. Pero hoy, al comprenderla, suplicamos, así como Elías, como Eliseo: danos la plenitud de tu Santo Espíritu, para que podamos vivir una vida, un ministerio de éxito, para que podamos estar preparados para afrontar los desafíos de esta vida. Bendice a tu pueblo, que aquellos que estamos dispuestos a recibirlo podamos recibirlo, y aquellos que no sienten el deseo, tú
tu Espíritu Santo los motive. Este sábado, llénanos con tu Santo Espíritu y los días de nuestra vida también. Lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Feliz sábado. Sobre ti.